Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. Gracias a Dios, estamos aquí de nuevo. Hemos perseverado, Dios nos ha dado vida y nos ha dado deseos de seguir escuchando su palabra. Y hoy voy a hablarles sobre un tema maravilloso. Los santos son modelos de fe y modelos de vida. Sabemos que nuestro modelo es Jesucristo. Sabemos que Él es la verdad que nosotros queremos creer. Él es el maestro al que debemos escuchar. Él es el camino que queremos seguir, el Señor al que queremos servir. Sin embargo, Jesús nos dijo que el discípulo debe ser como el maestro. Pero para que el discípulo sea como el maestro, es necesario instruirlo. Me encanta, y si usted tiene la Biblia a la mano, lea San Lucas en el capítulo 6, versículo 40. San Lucas 6, 40. No está el discípulo por encima del maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El ideal es que los discípulos de Jesús sean como Jesús y que a la vez estos discípulos hagan discípulos, que esa fue la misión que Jesús nos dio. Vayan por el mundo y hagan a todas las gentes mis discípulos. Discípulo es aquel que vive la vida del maestro, hasta llegar a decir, como dice el apóstol San Pablo, ya no soy yo el que vive, ahora es Cristo el que vive en mí. Y esos son los santos. Aquellos que han seguido más de cerca a Jesús y se convierten en nuestros modelos de fe, en nuestros modelos de vida. El apóstol San Pablo nos explica muy bien esto en la primera carta a los Corintios, comenzando en el capítulo 10, versículos 31 al 33 y terminando en capítulo 11, versículo 1. Cuando dividieron la Biblia en capítulos y versículos, este versículo 1 pertenecía al final del capítulo 10, pero no me voy a meter en ese problema. Solo quiero decirles que leo capítulo 10, versículo 31 hasta que termina, y el primer versículo del 11, del capítulo 11, ¿qué dice? Por tanto, ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de todos, para que se salven. Sean mis imitadores, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí San Pablo dice, vivan de la manera más prudente. Hagan el mayor bien que puedan, eviten el mayor mal. Bueno, dice Pablo, mírenme a mí. Imítenme a mí. Hay que entender que la mayoría de discípulos de Pablo no habían conocido a Jesús. Pablo mismo no conoció a Jesús en persona, lo conoció en Damasco cuando se le apareció en aquella visión. Pero Pablo no estuvo entre los 12 con Pedro, con Andrés, con Felipe, con Tomás. Pablo no andaba ahí. Pero él había recibido una revelación y él está transmitiendo a otros y dicen, mira, yo he seguido al maestro, yo he imitado a Cristo, yo he tratado de ser como el maestro. Ahora ustedes que quieren seguirlo a él, mírenme a mí y sean como yo. O sea, yo soy un modelo más cercano a ustedes. Esos son los santos. Y San Pablo lo explica mejor todavía en la segunda carta a los tesalonicenses. Leamos con cuidado, segunda Tesalonicenses
capítulo 3, versículos del 6 al 9, donde nos explica qué son los santos. ¿Por qué en la iglesia tenemos ese santoral o esa nube de testigos que nos rodean, que son nuestros modelos de fe, nuestros modelos de vida? Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 9. Hermanos, les mandamos en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibieron. Ya saben ustedes cómo deben imitarnos, pues estando entre ustedes no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche, con fatigas y cansancios trabajamos para no ser una carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho, sino para darles en nosotros un modelo que imitar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Más claro no puede decirlo San Pablo. ¿Qué somos nosotros? Dice. Un modelo al que ustedes tienen que imitar. Esos son los santos. Los que en primer lugar han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que si empezamos la historia de todos ellos, a mí los que más me han impactado en mi vida, Francisco de Asís, porque mis raíces son franciscanas. Cuando Francisco tiene el sueño, un sueño, en donde oye una voz que le dice: Francisco, ¿quién te puede dar más? ¿El amo o el esclavo? Y él se despierta asustado y dice: el amo. Y la voz le sigue hablando: ¿y por qué le sirves al esclavo? Y él empieza a reflexionar: ¿quién es el Señor? ¿Quién es el amo? Y se empieza a leer el evangelio, comienza a ir a misa, comienza a escuchar, comienza a orar, hasta que oye la voz de Jesús que le dice: Francisco, repara mi iglesia. Claro, en la vida de todos los santos, te estoy hablando de Francisco, pero te puedo hablar en la vida del Padre Pío, que es otro de mis santos de más devoción, al que yo admiro. Jesús se le aparece al Padre Pío y le deja las marcas de las estigmas. Hay que estudiarlo, busquen en internet Padre Pío de Pietrelcina. Es un fenómeno de estos tiempos modernos. Él quedó con las señales de la pasión de Cristo. Han tenido unas experiencias de Dios tan fuertes y tan grandes que dicen: mi vida fue transformada. Como Saulo de Tarso, cuando vio la voz del Señor, su vida cambió. San Ignacio de Loyola, cada uno de ellos ha tenido un encuentro que transformó sus vidas. Han sido personas que al encuentro con Cristo fueron transformadas en hombres nuevos. Esos son los santos. Eso tienes que ser tú, eso tengo que ser yo. Luego, han sido personas que mantienen esa comunicación con Dios a través de la oración. Hombres profundos de oración, que se retiraban a orar. Perdón, a uno de ellos se les pasaba la mano. Pasaban en ayunos, largos sacrificios, largos días de oración. Vuelvo a San Francisco de Asís. De él se dice que no oraba, que era un hombre hecho oración. Los discípulos de San Francisco de Asís se le pegaban para aprender a orar como él oraba. Qué hermosas son las historias de todos los santos que entraban en la palabra éxtasis, se ponían en la presencia de Dios y no lo va a creer. Se levantaban del suelo, se elevaban al cielo. Hay que leer la vida de los santos para sentir un deseo de entrar en esa relación íntima de oración, de comunión con Jesús. Eran hombres que leían la palabra. Bueno, San Jerónimo,
No hay ningún biblista, ni católico, ni cristiano no católico, que no mire en San Jerónimo un modelo. San Jerónimo fue el que tradujo todos los papiros y pergaminos que habían dispersos donde estaban los libros de los profetas. San Jerónimo se encadenó en una silla y dijo: no me suelten hasta que no termine esta obra. Día y noche, copiando de un papiro, pasándolo a un idioma que la gente lo pudiera conocer. Él escribió la versión de Biblia que se conoce como la Vulgata, porque era el idioma vulgar, trayendo del hebreo, del arameo, del griego, todo lo que el pueblo no entendía. San Jerónimo dice: la gente debe conocer, y él decía, porque desconocer el evangelio es desconocer a Jesucristo. San Jerónimo llegó a decir: que no se caiga el libro santo de tus manos, que sea tu cabeza cansada, dice, la que caiga sobre el libro. Yo me emociono, porque yo también paso horas estudiando. Eso me enseñan los santos. Pero no me enseñan una religión desencarnada, no es metido todo el día leyendo la Biblia. Santa Teresa de Calcuta, que lee el evangelio en la calle con la gente, que recoge a los que están muriendo en la calle, y ella dice: lo que le hago a esto, se lo hago a Jesús. Santa Rosa de Lima, estudien la vida de Santa Rosa de Lima, una muchacha noble, una muchacha hermosa, pero que cuando en Lima pasó una epidemia del cólera, la gente moría en las calles y ella salía a recibirlo, lo llevaba a su casa para atender a los enfermos. La mamá le decía: Rosa, no ensucia tu ropa, y ella decía: mamá, tú te preocupas por mi ropa. Si con las llagas de estos enfermos se ensució el rostro de mi Señor Jesucristo, lo que le hago a uno de ellos es a Jesús mismo al que se los hago. Esos son los santos. Modelos de fe, modelos de vida, modelos de servicio. Santos que ganaron esa batalla contra las tentaciones, que lograron el dominio propio, lograron vencer lo que a nosotros nos tiene atados. Ellos llegaron a mantener su mirada puesta en Dios. O como la carta a los Hebreos dice, me encanta cuando dice, ellos mantenían su mente puesta en el cielo. Ellos veían más allá de lo que nosotros estamos viendo. Sabían cuál es el destino final. No se aferraban a este mundo porque eran peregrinos, pasajeros. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 13 al 16, nos dice lo que son los santos. Hebreos 11, 13. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objetivo de la promesa, viéndolas y saludándolas desde lejos, y confesándose peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Pero al contrario, aspiraban a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparada una ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ellos murieron en la fe. Muchos de ellos incluso sin ver toda la gloria que iban a alcanzar como su testimonio de sus vidas. Vuelvo a San Francisco de Asís, es que marcó mi vida, el comienzo de mi conversión. Francisco de Asís.
Él murió muy joven. Él no pudo ver todo lo que iba a implicar su estilo de vida, su vida que inspiró a generaciones y sigue inspirando a millones de cristianos que se han entregado al Señor. Y él murió casi como un poco marginado, porque cuando empezó a crecer la orden franciscana, cuando empezaron más discípulos, empezaron a construir conventos, empezaron a hacer instalaciones serias, como eran todos los conventos, como eran todos los monjes que tenían sus grandes abadías, sus grandes templos, los franciscanos también, y Francisco de Asís, pobrecito, venía con una piocha, con una herramienta, a botarle las paredes. Y él golpeaba, y yo no quiero esto, decía. Yo quiero que ustedes sean el templo vivo para Dios. Yo no quiero que hagan edificios. Fray Elías, que es el superior de la orden en ese momento, lo recluyó. Métanlo preso, ténganlo metido en una celda, que alguien lo cuide al pobre hombre hasta que Francisco murió, y antes de morir dijo: quiero que me pongan en el suelo, yo quiero morir como Jesús, sin nada. Claro, no todos vieron lo que soñaban, o eran demasiado, que te digo, extremos, porque para ser santo hay que ser radical. Pero nos enseñaron que todo aquí en este mundo es pasajero, que nosotros somos peregrinos y forasteros. Ellos vivían con la alegría del cielo, que dicen que San Juan Bosco, cuando iba caminando y le preguntaban: San Juan Bosco, ¿para dónde va? Él siempre decía: voy para el cielo, voy para el cielo. Los santos fueron los que empezaron a decir a la gente adiós. Cuando vas caminando y alguien te dice adiós, es que te recuerdan para dónde vas. Adiós, usted va caminando hacia Dios. Eso quiere decir adiós. Los santos son un libro abierto. Si nosotros quisiéramos ayudarle a los niños, a nuestros hijos, para que en lugar de ver esos héroes de fantasía, esos héroes que no representan esos valores del reino, les enseñáramos a leer la vida de santos como Santa Teresita del Niño Jesús, como Santo Domingo Sabio. Siempre me ha impresionado Domingo Sabio, que era un niño de 11 años, 12 años. Santa María Goretti, que era una niña bella, y cuando la iban a violar, ella le dice al violador: no me toques, soy templo del Espíritu Santo, no hagas eso, eso es pecado, eso no está bien, Dios no quiere que hagamos esto. El hombre la mató a puñaladas, pero ella defendió su pureza. ¿Cuánto nos hace falta esos modelos? A nuestras niñas que a los 12, 13 años empiezan una vida sexual desordenada. Santa María Goretti les haría mucho bien. Santo Domingo Sabio, que decía: prefiero morir que pecar. Ese era su lema. Prefiero morir que pecar. Héroes de la fe, que dice la carta a los hebreos: aunque están muertos, siguen hablándonos. Qué fuerte lo que dice Hebreos capítulo 11, cuando él hace modelos de la fe del Antiguo Testamento, versículos del 1 al 4, Hebreos 11 del 1 al 4. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo,
con la aprobación que Dios le dio a su ofrenda. Y por ella, aunque está muerto, sigue hablándonos todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ellos dejaron un modelo que nos sigue desafiando, nos sigue animando, nos siguen inspirando. Yo los animo a buscar, hay series preciosas, ahora hay vidas de santos maravillosos, no solo escritas, sino en videos. Hay que poner a los niños al contacto. Yo estoy de acuerdo y no tengo nada en contra y me parece saludable cuando nos ponen modelos de gente exitosa, gente que ha alcanzado el éxito y hasta escriben libros y hacen estudios. ¿Qué es lo que hacen? Toman el modelo de estos que han tenido éxito como empresarios, digamos inventores o lo que sea. Ponen el modelo y escriben los hábitos de una persona exitosa o los secretos para el éxito. ¿Y qué te dicen? Eran personas que creían en sus sueños, eran personas que luchaban por alcanzar, eran personas que vencían obstáculos, pero que volvían a luchar por ellos, eran personas que tenían también un amor a la familia, también tenían amor a la familia. Casi toda la gente exitosa era gente que no solo prosperaba, fíjense que la mayoría de hombres exitosos fueron siempre hombres generosos. O sea, hay modelos, cuidaban su salud, cuidaban sus finanzas, cuidaban sus relaciones, y hay libros enteros sobre el que inventó tal cosa, sobre el que hizo tal otra. No menciono porque sería muy largo, pero qué inspiradora es la vida de Walt Disney, por ejemplo. Qué inspiradora es la vida de Steve Jobs. Qué inspiradora es la vida de tantos, incluso vivos ahora. Hay que ver lo que está haciendo Carlos Slim, hay que ver lo que está haciendo, Bill Gates. O sea, todos estos son gente que nos motivan, nos inspiran. Y fíjense que casi todos ellos tienen unas vidas sencillas. Casi todos ellos son gente que produce mucho dinero, pero que lo pone al servicio de los demás. Hacen fundaciones, hacen donaciones. No voy a hablar porque ni siquiera conozco todo eso, pero yo respeto a los que quieren hacer en película la vida de Leo Messi. ¡Wow! Mi respeto para Leo Messi. Todos le dijeron que él no iba a poder jugar fútbol, si tenía problemas en las piernas. Pero mírenlo, si podemos ver, así les puedo mencionar, ustedes saben más que yo. ¿Y por qué eso sí lo aceptamos con alegría? ¿Y por qué nadie dice, no me hable de eso? ¿Y por qué si hablamos de un santo, ese es un ídolo, ese me va a apartar de Dios? Hermano, por favor, quítate esa barrera mental. Son los mejores modelos, aquellos que nos inspiran no solamente en estos valores humanos que son esenciales, que están bien, como la fortaleza, como alcanzar tus sueños, como luchar por lo que quieres, como la generosidad, que aquello que has logrado quieres que otros lo logren. Excelente. Pero los santos nos hablan de valores eternos. Nos hablan de nuestro destino final. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Ellos caminaban pensando en su patria verdadera, en el cielo. Y muchos santos padecieron. Muchos santos no vieron ellos realizado en ellos todo lo que humanamente se podría considerar éxito. Muchos murieron incluso enfermos. O como a San Martín de Porres se le murió su mamá en los brazos. Qué ironía. San Martín tocaba a los enfermos y se sanaban. Y cuando su propia mamá estaba enferma, la agarró en los brazos y se le murió. Es que los santos te enseñan a ver más allá de lo que está ocurriendo. Ir más allá de donde van tus ojos. Y sobre todo, los santos nos sacuden, nos despiertan. Nos hacen a nosotros tomar conciencia de que estamos llamados
a ser como ellos también nosotros, modelos de fe, no solamente para que conozcamos sus vidas. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos del 5 al 8, nos dice lo más profundo de esto, de esta realidad. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 8. Ya que les fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión, saben cómo nos portamos entre ustedes, en atención a ustedes. Por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo, en medio de muchas tribulaciones. De esta manera, se han convertido ustedes en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acacia. Partiendo de ustedes, en efecto, ha resonado la palabra del Señor y su fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo lo que dice Pablo. Nosotros les dimos un ejemplo a ustedes y ustedes acogieron ese ejemplo. Ustedes vivieron de acuerdo a nuestro estilo de vida. Ustedes aprendieron de nosotros. Ustedes fueron nuestros discípulos. Nosotros fuimos sus maestros. Es más, San Pablo va a decir sus padres espirituales, sus guías espirituales. Y ustedes aprendieron nuestro estilo de vida y ahora son ustedes los que le están llevando a otros ese testimonio, de manera, oigan esto, que no es necesario hablar más, que solo lo vemos y ya entendemos. Vuelvo a San Francisco de Asís. Un día invita a un fraile, le dice vamos a predicar, y se van por todo el pueblo y el fraile va caminando. Y cuando regresan al convento de donde salieron, él le dice, padre, ¿y dónde vamos a predicar? Y él le dice, ya predicamos, ya nos vieron pasar. Y si nosotros nos parecemos a Jesús, ya pensaron en él. Dice San Pablo, ya no hay necesidad de hablar más. Por eso precisamente es que en la iglesia se recurre a las imágenes. Cuando entres a un templo y veas, por ejemplo, a la imagen tan famosa y tan común de San Sebastián, a mí me encanta ver a San Sebastián, que está amarrado con un montón de flechas, ser un mártir. ¿Qué te está diciendo? A dar la vida por Cristo. Y sonriente, no quejándose. Cuando nosotros oímos la historia de los mártires, cuando se les ofrecía a ellos que si renegaban de Cristo los iban a salvar, y ellos decían, no, si Él solo cosas buenas me ha dado, ¿por qué lo voy a negar? Yo muero y muero en paz. Ahora mismo están muriendo muchos hermanos nuestros que siglos más adelante o años, no tantos, los van a declarar mártires. Porque los están decapitando, están muriendo por la fe en Cristo. Y cualquiera diría, ¿y por qué no renuncian? ¿Y por qué no dicen, ya no creo en Cristo? Porque eso nos enseñan a resistir y a dar la vida si es necesario. Ahora nos toca a nosotros. Y lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto, pero hay gente que solo mira las sombras en la iglesia, que dice, ay, mira aquel sacerdote que cometió un error, que es un pederastra, que abusó de un niño, mira aquella monja, mira aquel predicador, mira aquel otro. Sí, es cierto, hay mucha sombra, pero puedes ver a los que están dando la vida por Cristo.
Puedes ver a las religiosas que se consagran en su virginidad para servirle a Dios. No, si esas monjas, hermano, quizá una no cumplió, quizá una, dos, pero son miles las que cuidan a niños, cuidan a enfermos, cuidan a personas que están abandonadas. Como le dijo Madre Teresa de Calcuta a uno de los bienhechores que llegó a uno de sus hospitales donde lavaban a los leprosos, y ella estaba lavando los pies de un leproso. Cuando el bienhechor llegó, le dice: Madre Teresa, yo no haría eso ni por $1.000.000. Y ella le contesta sonriente: yo tampoco, le dice, no lo haría por $1.000.000. Lo hago porque ahí está Cristo. Hermano, es cierto que hay muchos escándalos, que hay muchas sombras. Como les he dicho siempre, los sacerdotes son como los aviones. ¿Cuántos aviones crees que despegan todos los días de los aeropuertos? Son miles de vuelos, miles de aviones que llenos de personas van en el aire y aterrizan. A mí me toca constantemente subirme a un avión, va en el aire, hay turbulencia, llegamos, pero ya cuando estamos en tierra, gracias a Dios, ya llegamos. Miles diariamente. Nadie habla de esos aviones. Nadie dice: hoy salieron 50,000 aviones, despegaron y llevaron a la gente a tierra en paz. Aplauso para todos esos magníficos pilotos. No. Pero una avioneta, un avión que tenga un accidente, en el país que sea, que mueran 2, que muera el piloto, que muera 1, que mueran 200, no sé, que mueran 40. ¿Cómo conmueven al mundo? Y de ese avión sí hablan todos. Ese avión sí tiene titulares. Así son en la iglesia nuestros dirigentes. Hay millones de hombres santos que nosotros hemos conocido, hemos vivido con ellos, que hemos aprendido con ellos a amar a Jesús, que nos han enseñado, que se han mantenido firmes, que nos han dado testimonio. Nadie habla de ellos. Pero de uno que dejó embarazada a una muchacha, de uno que abusó de un niño, de ese sí van a hablar absolutamente todos. Y está bien que nos critiquen. Está bien que hablen mal, porque tienen derecho. Ustedes que están viéndome tienen derecho. Si yo me paro a hablar, es porque represento valores extraordinariamente santos y yo debería ser santo. Pero no siempre nuestra vida está a la altura del mensaje que predicamos. Pero más allá de nuestro pobre testimonio, pueden ver los héroes de la fe, los que han dado su vida por el Señor. Yo les pido perdón por todos los escándalos que tenemos en la iglesia. Sí, hay gente desconcertada. Pero mire que estos cardenales están rebelándose contra el Papa. Pero mire que este cardenal dijo. Hermanos, si hay algo que los santos nos enseñan, es a mantenernos fieles dentro de la iglesia. Firmes, como decía Francisco de Asís, a los pies de la Santa Romana Iglesia. Yo prefiero equivocarme con el Papa. Eso lo aprendí de los santos. Los santos estaban siempre poniendo sus carismas, poniendo sus dones al servicio de la comunión de la iglesia. Hombres como Santo Domingo de Guzmán, él pudo fundar su iglesia. San Francisco de Asís, su iglesia. San Juan Bosco, su iglesia. O sea, cada uno de ellos que tiene familias enormes dentro de la iglesia católica, pudieron hacer su propia iglesia. Y en lugar de tener nosotros una iglesia santa, católica, tendríamos
miles de iglesias siguiendo a esos hombres. Pero ¿qué nos enseñaron esos hombres? A mantenernos fieles en la iglesia, a estar ahí poniendo nuestros talentos al servicio de la comunión. Dice el apóstol Pablo, eso nos toca hacer a nosotros hoy. En estos momentos en que pareciera que hay pocos testimonios de santidad, vale la pena, y los últimos papas nos han ido presentando modelos de fe más recientes, nos han ido canonizando. ¿Qué quiere decir eso? Poner en el canon, poner en la lista de modelos de fe universales a tantos hermanos nuestros que en cada país o en cada lugar fueron testigos de fe. Nosotros en Centroamérica, más cerca, empezamos con el beato hermano Pedro de Betancur, San José de Betancur, que el Papa San Juan Pablo II lo canonizó en Guatemala. ¿Por qué? Porque José de Betancur era un hombre que tenía un testimonio tan grande. No sé, es que se nos acaba el tiempo hablando de cada uno de ellos y son miles, miles. Pero José de Betancur tenía una campanita, eso es su símbolo. En la Ruta de la Fe 3, que es precisamente conociendo esas historias de Centroamérica, el símbolo es una campanita, porque José de Betancur en las noches salía y sonaba la campanita, y la gente oía la campanita y él decía: acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Se iba a otra esquina. Clink, 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 clink. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. ¿Sabe lo que se ganó con eso? Lo apuñalaron, porque se fue a decir esto a la par de un burdel, de un prostíbulo, y había mucha gente ahí prostituyendo. Maten ese loco, ¡ra! Le metieron el cuchillo, pero no lo mataron. Ah, qué aventura, Dios santo, qué gente más linda, más arriesgado, más osado. Nosotros en lugar de sonar la campanita, tocamos el timbre y nos metemos, hermano. Nos hacen falta modelos que nos animen a dar la vida por Cristo. Sí, quizá nosotros nos llenamos la boca hablando de ellos y no vivimos la vida de ellos. Pero poco a poco vamos a ir viendo en ellos un modelo de fe, un modelo de vida, una esperanza para que el mundo siempre tenga modelos. Está bien que tengamos modelos en todas las áreas del quehacer humano, que nos presenten los modelos. Yo he leído libros de vidas inspiradoras, gente que dice vidas que usted no puede dejar de conocer. ¡Qué bueno! Empresarios, como les digo, inventores. Alva Edison para mí me impresionó, lo leí cuando era adolescente. Cuánta luz me dio la vida de Alva Edison. Cada uno de ellos está bien, son modelos y cada país tiene sus héroes nacionales y les hacen unas estatuas, y ahí está el héroe de la pedrada en México, ahí tienen el héroe de no sé qué en tal otro país, y ahí ponen una enorme estatua de no sé quién. Está bien, pero todos ellos lucharon por valores que se quedan a nivel de este mundo. Los santos son estrellas que iluminan un camino de valores eternos. A veces nuestros hijos han perdido el rumbo porque han perdido modelos. A esta sociedad moderna lo que le faltan son modelos, modelar. Mira personas. Claro, no te puedo decir que las personas que están vivas ahora aquí en este mundo puedan ser un modelo perfecto, porque la misma palabra de Dios dice: a nadie llames dichoso hasta que muera. Y por eso la iglesia es sabia. La iglesia no celebra el día del nacimiento de los santos, la iglesia celebra el día de su muerte, porque hasta el último día el testimonio, ellos tienen que permanecer
fieles hasta el final, como dice Pablo, he llegado al final de la carrera, he mantenido mi fe, ahora me aguarda la corona de gloria que no se marchita. Esos que nos inspiran, o como dice el autor de la carta a los hebreos que leímos, miren el final de sus vidas, consideren su fe. ¿Cuántas personas que ya están gozando de la presencia de Dios? Porque ese es otro tema, para otro programa, otro día hablaremos. Mire, pero los santos ya se murieron usted, pero ya de eso no hay que hablar. ¿Qué dice el autor de la carta a los hebreos? Que están muertos y hablan todavía. Además, hermano, tenga mucho cuidado, porque Dios no es Dios de muertos, para Él todos viven. Los santos no se mueren. Acabo de hablar con un hermano pastor evangélico que me decía, pero los que se mueren se van y ya no están más que esperando la venida de Cristo, dormidos. Le digo, ay hermanito, no me diga que San Pablo murió engañado. San Pablo dice, a mí me gustaría morir para estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Pablo cree en un encuentro inmediato después de la muerte. El libro de Apocalipsis dice que los 24 ancianos día y noche están diciendo santos, santos. Esos que representan a todos los santos del Antiguo y Nuevo Testamento están alabando a Dios. El libro de Apocalipsis dice que los ángeles tienen en las manos un incensario con oraciones que es más, les prometo que voy a hacer un programa sobre eso. ¿Pueden los santos que ya murieron seguir orando por nosotros? ¿Pueden interceder ellos? Porque hay que ver esto que es sobrenatural. Los que mueren no se separan del cuerpo de Cristo. Jesús es Señor de vivos y muertos, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Para Él todos están vivos. Para nosotros existe el tiempo, para nosotros existen los lugares, pero Dios está omnipresente. Para Él todo es presente. Para Él todos viven, dice Jesús. No te confundas diciendo, sí, los santos fueron importantes, pero ya murieron. No, ellos siguen hablando. Y el Señor ha permitido que a través de personas como ellos, la fe se reavive. Hay muchos ejemplos en la Biblia. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra de Pedro, era Dios respaldando la vida de este hombre. Los pañuelos de Pablo, bastaba que tocaran a alguien con un pañuelo que había usado Pablo. No es que el pañuelo tenga poder, lo que el Señor respaldaba la vida de estos hombres. Y hoy sigue respaldando la vida. Y sigue el Señor realizando maravillas a través del testimonio, la intercesión de estos santos. No voy a empezar ese tema en este momento porque ya no tenemos tiempo y son muchas citas de la Biblia, pero lo voy a hacer y ustedes van a poder seguir profundizando. En este momento solo quiero quedarme con una sola idea. ¿Por qué tenemos a los santos? Porque son nuestros modelos. Los santos son como la estrella de Belén, que nos guía a los que estamos como los magos de Oriente más lejos de Jesús, pero nos llevan a los pies de Jesús. Pero los santos no nos llevan hacia ellos. Recuerden a la Virgen María, cuando Isabel le dice, ¿de dónde que la madre de mi Señor venga a mí? Bendita entre todas las mujeres, porque es natural que uno quiera alabar lo que Dios ha hecho en la vida de estos santos. Pero la Virgen María, ¿qué dice? Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Todas las alabanzas yo las llevo a Dios. Nosotros, las devociones a los santos nos deben llevar a imitar a los santos. Nosotros no le estamos rezando a los santos, estamos rezando con los santos. Oramos con ellos a la presencia de Dios. A veces se mezcla un poco esa
desviación y no estoy de acuerdo mucho con ese montón de cadenas de San Judas, cadenas de San no sé quién, mande esta cadena. Hermanos, purifiquemos nuestra fe, busquemos la fe de la iglesia, intégrese en la comunidad cristiana y tengamos un culto recto, un culto bíblico, un culto ecuménico, que no nos separen, porque estos han sido modelos de fe que lo que nos han enseñado es a estar siempre unidos, a estar orando juntos, a mantenernos y animarnos, como dice la carta a los hebreos, animarnos mutuamente, especialmente cuando el tiempo es más difícil. Que Dios levante en estos tiempos difíciles modelos de fe para que sigan siendo ejemplo, luz, maestros, y hayan discípulos que a su vez, como dice San Pablo, inspiren a otros, porque de eso se trata. Lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos recibido, le dirá San Pablo a Timoteo, lo que yo te he enseñado a ti, enséñaselo a hombres fieles para que a su vez sean capaces de enseñarle a otros. San Pablo, explicándole eso a Timoteo en la segunda carta, le dice, todo lo que yo te he enseñado, mantente fuerte lo que has oído. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíaselo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Esos son los santos, buenos soldados de Cristo, que recibieron la fe en presencia de muchos testigos. Esos testigos son los santos que instruyeron a Pablo, y Pablo instruye a Timoteo, le dice, yo te he transmitido no solo doctrina, sino un estilo de vida, para que ustedes me imiten, para que vivan como yo, para que sean como yo, dice Pablo, para que ustedes le enseñen a otros, y estos otros le enseñen a otros. Eso es la iglesia. La iglesia es esa comunión de personas vivas que han dado su vida por Cristo. Bienvenido a esta iglesia, a recibir la antorcha de aquellos testigos de fe, testigos de vida, para convertirnos nosotros en testigos de fe y testigos de vida, para poderle pasar esa antorcha a las nuevas generaciones hasta que Jesucristo vuelva y veamos la plenitud de su reino. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a mantenernos como los santos, firmes en la fe. Dios les bendiga. Ruta de la Fe 2 México es una peregrinación a los lugares donde se dio la evangelización en América. Acompáñenos a vivir esta linda experiencia. Para más información, llámenos a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Adquiera los libros CD y DVD con los mejores temas del hermano Salvador Gómez en las siguientes librerías: Librería Radio María en Guadalupe, Librería Fides en San José, Librería Peregrinos en Moravia, Pinceladas en Tibás, Librería San Antonio de Padua en Curridabat, Librería Santa Teresita en Heredia, Librería Grano de Mostaza en Grecia, Librería Católicos en Romoser, Librería Parroquia Santo Cristo en La Agonía de Alajuela, Librería El Rincón de San Pablo en Escazú, Librería Gálatas en Romoser. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 8372-8624 o al 2285-0102. Acompañe al hermano Salvador Gómez a vivir la inolvidable Ruta de la Fe en República Dominicana. Es una experiencia espiritual en la cuna de la evangelización de América. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com.
Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.